Buenas, soy David Alcolea y vamos a ver en este segundo vídeo tutorial cómo empezar a dotar de contenido a nuestro proyecto y concretamente lo que vamos a hacer es ir creando los componentes necesarios para cada una de las vistas. Vamos a repasar las vistas que de hecho las vistas las vais a encontrar en un zip, en un archivo en recursos del proyecto, en la descripción del vídeo. Os lo muestro ahora y así no encontraréis un ficherito que se llama recursos y dentro de recursos encontraréis una carpeta CSS con un fichero de CSS, con todo el CSS de la aplicación, perdón, una carpeta IMG con varias imágenes, las imágenes estáticas que podremos alojarlas permanentemente en nuestro proyecto Angular, que es la imagen del Spectrum, una imagen de fondo, básicamente la imagen del Spectrum y la imagen de fondo que se llama portada. El resto de imágenes, de momento las vamos a añadir también, las vamos a ubicar en la carpeta public del proyecto Angular, pero estas imágenes no van a estar ahí. Cuando conectemos el proyecto con la API, recordad que estas imágenes estarán alojadas en el servidor y que la API nos proporcionará el nombre de la imagen y la ruta de la imagen para poderla recuperar del servidor. Pero de momento las moveremos, las copiaremos a la carpeta public del proyecto para ir probando mientras no conectemos la API. Y también encontraréis una serie de archivos HTML. Por ejemplo, voy a abrir el index.html para que lo veamos. Vale, pues todos los archivos tienen la misma estructura, todos, que es con su correspondiente etiqueta head, la etiqueta body. La etiqueta body veis que tiene una etiqueta main, porque yo tengo por costumbre el que todo esté dentro de una etiqueta main. De la etiqueta main tenemos el header, que contiene la barra de navegación. En el caso del index, pues una sección con la imagen estática de Spectrum y un footer que únicamente indica un año. Y todos los archivos, voy a abrir el de juego, tienen exactamente la misma estructura. La misma estructura. Veis que estoy repitiendo en todos los archivos al menos tres secciones comunes, que son el head, todos los archivos está el head y es idéntico en todas ellas, en todos los archivos. Dentro del body, la sección header es idéntica en todos los archivos y la sección footer es idéntica en todos los archivos. Lo único que cambia es esta sección de contenido, que obviamente en cada archivo es diferente. En el caso de detalle, pues es el archivo que nos muestra la imagen y todos los datos del juego. En el caso del alta es el formulario. En el caso de mantenimiento es el formulario de mantenimiento. En el caso del login, pues es el formulario de login. Por tanto, ya veis que tendremos que crear un componente común para todas las secciones, un componente donde vamos a inyectar el resto de componentes que ya está creado, es el componente app. El componente app que os comenté en el vídeo anterior, este componente que viene por defecto, dentro del componente app inyectaremos el resto de componentes que necesitemos. Y recordad que a su vez el componente app se inyecta dentro del index.html, dentro de la app root. O sea, aquí dentro de app root estará inyectado el componente app y dentro del componente app pues estarán el resto de componentes, que no se van a inyectar todos a la vez, se irán inyectando según se vayan necesitando. Pero vamos a ver qué componentes creamos. Vale, pues lo que vamos a hacer es, voy a dejar abierto el index.html y vamos a ver qué componentes necesitamos. Bueno, pues recordad que el head no lo necesitamos. Bueno, sí que lo necesitamos, claro, pero ya está en el index.html. Pero el index.html, que viene por defecto con Angular, ya lo tenemos. Aquí añadiríamos hojas de estilo adicionales. Si necesitamos alguna librería externa, por ejemplo la de Bootstrap, pues la añadiríamos aquí. Pero ya tenemos el head y la etiqueta body. Por lo tanto, aquí no necesitamos hacer nada. Necesitamos un componente para el header. Por esto que este componente, esta sección, es común en los 6 archivos que os voy a pasar en recursos, pues necesitamos un componente para el header y un componente para el footer. Pues ya son 2 componentes, aparte del app. O sea, componentes que nosotros vamos a crear expresamente. Necesitaremos un componente para cada una de las secciones. Pues un componente para la sección inicio, uno para la sección juego o juegos, consulta de todos los juegos, uno para el detalle de juego, otro para el alta de juego, otro para el mantenimiento de juego y otro para el componente de login, con el formulario de login. Por lo tanto, necesitaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes, que cada uno de estos contendrá exclusivamente la sección
que corresponda a cada uno de ellos, estos 6 componentes, más uno, más el del header 7, más el del footer 8, más el que ya tenemos, que es el app 9. Pues vamos a necesitar en principio 9 componentes. Igual en algún momento necesitamos alguno adicional, pero de momento 9 que seamos capaces de detectar. Vamos a crearlos. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar por los componentes comunes que sean el header y el footer. Y luego crearemos el componente de inicio, vemos cómo integrarlos y luego seguiremos con el resto. Vale, pues vamos a crear componentes. Nos vamos a abrir el terminal del Visual o el CMD del sistema, con lo que más os guste trabajar. Y para crear un componente nos aseguramos que estamos dentro de la carpeta del proyecto, claro, y es ng gc o si queréis generate component, sería completo ng generate component. Vale, ¿dónde voy a crear el componente? Todos los componentes se van a crear dentro de la carpeta pp. Vale, pero para que esté todo un poco más ordenado, sobre todo cuando una aplicación tiene muchos componentes, voy a hacer lo siguiente. Dentro de la carpeta app, esto no hay que indicarlo, aquí no tengo que poner que lo cree dentro de la carpeta app porque va a ser así por defecto. Voy a decir que me cree una carpeta que se llame componentes. Es decir, que aparte del componente app que viene por defecto, el resto de componentes que son míos, que los he creado yo, que se creen en una carpeta que se llame componentes. Vale, pero es que voy a necesitar muchos componentes. Bueno, pues dentro de esos componentes habrá uno o dos, concretamente el header y el footer, que son componentes comunes a la aplicación. Pues dentro de componentes voy a crear una carpeta que se llame comunes. Esto lo hago así porque a mí me gusta que se ordene de esta forma, pero no es obligatorio crear carpetas. Vale, y ahora vamos a crear un componente que le voy a llamar header. Y pulsamos a intro. Y fijaos que nos ha creado 4 archivos. Fijaos que el nombre del componente le he llamado header y lo que ha hecho Angular es crearme un componente header component HTML, un archivo header.component.html, que ya sabréis para qué es, para guardar el HTML, uno para pruebas unitarias, el spec.ts, que no vamos a necesitar, otro con la clase del componente y otro para el CSS. ¿Y dónde los ha creado? Pues dentro de la carpeta app, veis que nos ha creado una carpeta componentes, dentro de componentes una carpeta comunes y dentro de comunes pues tenemos el header. Comunes header. Fijaos que dentro de comunes a su vez nos ha creado una carpeta header que nosotros no lo hemos indicado aquí. Nosotros hemos indicado únicamente que nos cree una carpeta. He perdido el. Aquí. Que nos cree una carpeta componentes, que nos cree una carpeta comunes y que nos cree un componente header. El nombre del componente será siempre header.component y la extensión que toque, pero Angular automáticamente este componente ya nos lo crea dentro de una carpeta header. O sea, el mismo nombre que utilicemos para el componente es el nombre que va a utilizar para la carpeta, para que esté todo más ordenado. Vale, vamos a crear ya que tenemos un segundo componente, el footer. Vale, pues el footer también lo quiero dentro de la carpeta componentes comunes y le vamos a llamar footer. Pulsamos a intro. Vamos a ver que dentro de la carpeta componentes comunes tenemos ahora una carpeta header, una carpeta footer. La carpeta header ya la teníamos. Se ha añadido una carpeta footer y los 4 archivos correspondientes. Hemos dicho que el spec no lo queremos. Pues lo podemos borrar para que no nos moleste o lo podemos dejar. No hace daño a nadie, como he comentado antes, pero lo voy a borrar. Vale, y vamos a crear también el componente de inicio. El componente de inicio que es el que veremos cuando entramos a la aplicación. Vale, pues vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a utilizar aquí ng-gc, si no queréis escribir. Vamos a limpiar esto un poco, ng-gc. Si no queréis escribir generate component, vale, pues dentro de la carpeta componentes
vamos a crear una carpeta que se llame inicio, un componente que se llame inicio, pero es que nos lo creará dentro de una carpeta que se llamará inicio. Y si no queréis que os cree el fichero de pruebas, el fichero que se llamará inicio component.spec.ts, porque si no queréis que os lo cree para después borrarlo, podéis utilizar esta opción, skip test, y nos va a crear ahora tres ficheros solo, el HTML, el TS y el CSS. Y dentro de la carpeta componentes, pues veremos que tenemos el comunes, el componente inicio y el resto de componentes, que es el de consulta de juegos, mantenimiento, ya los crearemos. Ahora de momento vamos a añadir contenido a estos componentes. Bueno, vamos a empezar por los comunes. Vamos a empezar por el header. Vale, pues el header, si abrimos el HTML, veréis que aparece que está vacío, header works, y lo mismo con el resto de componentes. Vale, pues en el header voy a abrir el index.html que encontraréis en recursos. Voy a abrir el componente header, que lo he abierto pero se ha vuelto a cerrar. Vale. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es copiarnos esta etiqueta. Control C, me voy al header y sustituyo este párrafo por esto de aquí. Y ya tengo el header. Vamos a hacer lo mismo con el footer. Vamos a abrir el footer component HTML, me vengo al index.html que está en recursos y me copio la etiqueta footer. Sustituye esta etiqueta footerworks por el copyright y ya tengo el footer. Digamos que este footer component HTML y header component HTML ya los puedo cerrar. Habrá que modificarlos en algún momento, pero por el tema de los enlaces, pero no toca todavía. Y ya que estamos, vamos al inicio. Vamos a inicio component. Comunes, tenemos inicio component. Lo abrimos. Ya que tenemos aquí abierto el index.html, vamos a copiar esta sección. Esta sección la copio y la ponemos aquí, con la imagen, por defecto. Vale, pues ya tenemos los tres componentes con su correspondiente contenido. Vamos a ver ahora para que aparezca este contenido primero y luego vamos a ver qué hacemos con el CSS, porque cada uno de estos componentes, el header tiene CSS asociado a la barra de navegación, el footer también y esta sección, o mejor dicho, cada una de las secciones tiene su propio CSS. Bueno, de momento vamos a ver qué hacer para que aparezcan. Bueno, pues lo que vamos a hacer es dónde quiero inyectar yo estos tres componentes. Bueno, recordad que todos los componentes acaban inyectándose aquí, este es el index.html de Angular. Acaban inyectándose en el app root porque dentro del app root es donde se inyecta el app component. Bueno, podemos abrir el app component HTML, el componente que viene por defecto, que recordad que lo vaciamos de contenido en el video tutorial anterior. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es inyectar el header, el inicio y el footer, que son los tres componentes que tenemos. Para inyectarlos hay que hacer lo siguiente. Vamos a un momentito a abrir el header, aquí en comunes, header, el componente TS, y fijaos que la estructura que tiene los tres componentes que hemos creado es exactamente la misma que tiene el app component TS, una sección de imports, un decorador component con una serie de atributos y una clase header component que está vacía, ya la cumplimentaremos, ya le añadiremos algo. Pero fijaos que en el decorador component nos indica qué etiqueta tenemos que utilizar para poder inyectar este componente, el HTML concretamente, en cualquier otro componente. Bueno, pues se tiene que llamar app-header. Y el app-header lo que va a hacer Angular es buscar en algún sitio, en algún componente, una etiqueta app-header para inyectar la plantilla HTML de este componente. ¿Dónde queremos que se inyecte? Pues en el app component. En el app component que está vacío vamos a poner una etiqueta app header. Fijaos que bueno, ya Visual nos ayuda, ya detecta que hay en algún sitio hay un componente app header, lo seleccionamos de aquí, aquí lo cerramos, nos aparece en rojo
Ahora veremos, ahora veremos por qué. Pero de momento, aquí donde queremos crear que se inyecta este componente. Después del header necesitamos que venga el inicio. Fijaos en cómo está estructurada la página. Aquí está el header, este sería en la sección de inicio y aquí está el footer. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo con el app inicio, que es como se llama la etiqueta que va a buscar Angular para inyectar el componente de inicio. Y el footer es app footer. Básicamente es muy intuitivo. Si la etiqueta que intenta buscar Angular para insertar el header es app header, el resto es app inicio, app footer, o sea, app guión y el nombre del componente. Fijaos que estas no aparecen en rojo, parece como que Angular ha sido capaz de encontrarlos o Visual detecta que están correctamente incorporadas, sin embargo esta aparece en rojo. Bueno, ahora veremos por qué. Es probable que a vosotros no os pase, a mí sí, porque no sé por qué en algún momento cuando escribo me hace un salto de línea automático del Visual y es por este que me da el error, pero ahora lo corregiremos. Vale, estas tres componentes que estamos utilizando dentro de app tenemos que importarlos. Para importarlos hay que editar el app componente s, que es el componente que los va a utilizar, y fijaos que automáticamente si los hemos seleccionado utilizando la ayuda del Visual Studio, cuando hemos empezado a escribir app lo hemos seleccionado el desplegable, nos ha incorporado la etiqueta y fijaos que en el app componente S, como por arte de magia, vemos que en este decorador components, dentro de imports, que recordad que en el app solo teníamos el router outlet, que venía por defecto con Angular, nos ha añadido inicio component y footer component. Y estos dos componentes, fijaos que ha incorporado sus correspondientes imports, inicio component, footer component. Claro, me ha incorporado los imports de inicio y de footer, pero no el de header. Por esto el de header me aparece en rojo, porque me dice que app header no es un elemento conocido, porque no ha hecho la importación automática por el problema que os he comentado antes, que me hace un salto de línea automático cada vez que escribo en la primera línea. No sé por qué. Bueno, no hay problema. Vengo aquí, pongo una comita más y ahora pongo aquí header component. Aquí sí que lo selecciono del desplegable de Visual, ya lo tengo incorporado y el import automáticamente me lo hace Visual Studio. Ya tengo los tres componentes que va a necesitar este componente. Recordad que como todos los componentes en Angular 18 son standalone, esto no había que hacerlo, digamos, en versiones anteriores, porque cuando un componente pertenecía al mismo módulo que otro componente, no hacía falta importarlos, porque todos estaban inventariados dentro del módulo. Es decir, este módulo va a utilizar estos componentes, pero ahora cada componente, como funciona por libre, pues si un componente necesita de otro componente, hay que importarlo aquí, hay que indicarlo aquí y hacer el correspondiente import. Vale. Fijaos como el app component HTML ya nos aparece en rojo. Vale. ¿Y qué pasa si ahora vamos a la aplicación? Vamos al navegador, refrescamos y fijaos lo que nos aparece. Nos aparece el header, que es esto de aquí, sin CSS todavía, el section de inicio, que nos aparece el icono de imagen rota, vamos a ver cómo lo solucionamos, y el footer, que lo tenemos aquí. Pues vemos que efectivamente estamos mostrando los tres componentes y ahora vamos a ver que se muestren con el CSS para que vayamos evolucionando nuestra aplicación de forma que al final obtengamos exactamente lo que vemos aquí. Vale, pues vamos a incorporar el CSS. Bueno, pues el CSS en recursos tenéis todo el CSS en este archivo. En la carpeta CSS veréis un archivo dentro de la carpeta que se llama estilos.css. Lo voy a abrir con code y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un control A, voy a seleccionar absolutamente todo y lo voy a copiar en el archivo styles.css de Angular, el que está en la carpeta raíz. En la carpeta app, recordad que teníamos, donde tenemos el archivo index.html, tenemos el styles CSS y como os comenté en el vídeo tutorial anterior, aquí podemos, sin problema ninguno, colocar todo el CSS de toda la aplicación. Si ahora refrescamos, tenemos un error que tenemos que solucionar el tema de la portada que no existe. Pues vamos a hacerlo. Vamos a
Vale, fijaos que en cuanto he copiado el CSS, me aparece un error en la consola y es que este archivo SinclairZX Spectrum JPG no es capaz de encontrarlo. Este archivo SinclairZX Spectrum JPG es el que utilizamos el archivo de portada. Vamos a ver qué hacemos para incorporarlo. Vamos a abrir el inicio.component. Aquí inicio component. No tenemos la imagen, pues lo que vamos a hacer, obviamente, es ir a la carpeta recursos y esta carpeta IMG, que la encontraréis en recursos, lo que vamos a hacer es copiarla dentro de la carpeta public. Claro, la carpeta public únicamente tenemos el icono, no tenemos todavía ninguna imagen, pues copiamos toda la carpeta tal cual la encontráis en recursos y en principio ahora ya debería aparecer. No aparece todavía. Vale, y el problema que tendremos lo tenemos aquí en el fichero de estilos CSS y es este de aquí. Y es que Angular es muy exigente. Si una imagen no la encuentra, ¿vale? Nos aparece, hemos visto que aparece el icono de imagen rota, pero no continúa la ejecución, el renderizado del resto de componentes. Por lo tanto, no vemos ni siquiera ha cargado ningún estilo CSS. Pero si vamos al fichero de estilos, veis que tenemos una imagen de fondo, que la imagen de fondo es la imagen portada.jpg. Si la ruta que tenemos aquí es incorrecta, la ruta que tendríamos que utilizar es, fijaos que el CSS está en la carpeta estilos CSS que está dentro de la carpeta app. Tenemos que salir de la carpeta app, entrar en la carpeta public y aquí dentro de la carpeta public tenemos la carpeta img. En cuanto modifiquemos algo, automáticamente el navegador se actualiza. O sea, muchas veces no hace falta pulsar la pestaña de actualizar. Fijaos que ahora aparece la imagen de fondo y sin tocar nada más, fijaos que el fichero de inicio, que veíamos que no aparecía la imagen, aparecía el icono de imagen rota. Si lo abrimos, fijaos que no he tocado nada. Aquí tenemos la etiqueta IMG que indica la ruta que tenemos donde podemos encontrar la imagen. Y fijaos que aquí no hemos incorporado la carpeta public, no hemos puesto public /img, ni tampoco hemos puesto ruta de este tipo. Fijaos que el componente inicio component, lo tenemos dentro de una carpeta inicio, que a su vez está dentro de una carpeta componentes, que a su vez está dentro de una carpeta app, que a su vez está dentro de una carpeta src. Vamos, que tendríamos que, para llegar a la imagen, podríamos ir haciendo esto. Fijaos, ahora estoy en la carpeta, tengo que salir también de esta carpeta. Ahora entraría en la carpeta public, ahora entraría en la carpeta img y aquí estaría la imagen que queremos seleccionar, que es la que teníamos antes que se ha borrado, la SinclairZX Spectrum. Fijaos que no tenemos que hacer nada de esto, porque al fin y al cabo este componente, el componente inicio, que se inyecta en el app, pero el componente app acaba inyectándose en el index.html. Por lo tanto, para acceder desde el index.html, que está dentro de la carpeta src, a la carpeta public, Angular ya sabe que todas las imágenes que se utilicen en los componentes, las plantillas HTML, ya sabe que todas esas imágenes, en este caso imágenes, ya sabe que van a estar en la carpeta public. Lo que no sabe es dentro de la carpeta public en qué carpeta estarán. Por lo tanto, fijaos que en el inicio, me vuelvo aquí, no tenemos que indicar la ruta. Simplemente esta ruta ya la sabe, ya la sabe Angular. La sabe Angular. Sabe cómo llegar desde cualquier componente a la carpeta public. Básicamente porque todos los componentes acaban inyectándose el index.html. Lo que no sabe Angular es que dentro de la carpeta public, cómo se llama la carpeta donde tenemos las imágenes. Por lo tanto, solo tenemos que molestarnos en indicar la carpeta dentro de public donde tengamos, en este caso, las imágenes. En el caso del CSS es distinto. Los archivos CSS sí que tenemos que indicar la ruta exacta, pero todo el resto de imágenes que estén asociados a las plantillas HTML no es necesario. No es que no sea necesario, es que si intentamos hacerlo no va a funcionar. Vale, pues aquí tenemos cómo nos debería quedar ahora mismo la aplicación. Vemos que el CSS se ha aplicado correctamente.
Me faltaría, en mi caso, añadir alguna cosilla adicional, y es que yo tengo por costumbre que todos los componentes estén dentro de una carpeta, perdón, de una etiqueta main, de una caja contenedora main, que la puedo utilizar directamente en el fichero index.html, o si queréis en el app component HTML, lo mismo da. Prefiero utilizarla en el index, de forma que la etiqueta app root esté a su vez dentro de una caja contenedora. Porque no me gusta que ocupe el 100% de ancho de la página. Fijaos que ahora no está ocupando el 100% de ancho. Vale, y aquí tenemos el componente header, el componente footer y el componente inicio. El tema del CSS, lo que os comentaba. Bueno, pues ahora todo el CSS está en el styles.css. Todo lo tenemos aquí y podemos dejarlo así. Podemos dejarlo así sin problemas. Que no lo queremos dejar así, que queremos que cada componente tenga su CSS. Pues bueno, lo voy a hacer con el header y el resto lo voy a dejar todo el CSS en este archivo, y luego según vaya avanzando la aplicación, pues vosotros decidís si lo movéis si el CSS lo mantenéis en el fichero principal, o cada trocito de CSS, cada sección de CSS que corresponda a cada componente, lo trasladáis al correspondiente componente. Por ejemplo, este sería el CSS común a toda la aplicación. Bueno, pues el body con la imagen de fondo, la etiqueta main, todos los títulos quiero que estén alineados. Si en algún sitio tiene que aparecer una cajita alerta, una cajita mensajes, pues que aparezcan con estos colores. Aquí tengo estilos generales para las secciones. Pues quiero que todas las secciones tengan un margin bottom de 20 píxeles. Bueno, pues este CSS, que sabemos que es genérico, está bien que lo mantengamos en el styles.css. Pero fijaos que luego tengo estilos barra navegación. Pues la etiqueta nav y todo lo que lleva relacionado, todo lo que está relacionado con la etiqueta nav. Pues como quiero que aparezcan los enlaces, el enlace activo, que el color cuando el cursor pase por encima. Bueno, pues lo puedo mantener aquí sin problemas, o puedo hacer lo siguiente. Puedo moverlo de aquí, que no me pase de frenada, hasta aquí, lo elimino, lo corto. O sea, estos estilos CSS que son exclusivos para la barra de navegación, los extraigo del fichero general de estilos CSS y me voy al ficherito de comunes header component CSS y lo pego aquí. Fijaos que antes de pegarlo, si ahora me voy al navegador, vemos como hemos perdido, por supuesto, los estilos de la barra de navegación, y si los pego aquí y me voy al navegador, vemos cómo los recuperamos. Pero así tenemos que cada componente tiene sus estilos propios. ¿Qué quiere decir? Que si en cualquier otro componente tengo también una etiqueta nav, estos estilos no van a aplicar al otro componente. Podríamos decir que, por ejemplo, si nos fijamos en este selector CSS, que estos estilos, estas propiedades CSS que indico aquí, aplican para todas las etiquetas A que se encuentren dentro de una etiqueta nav, y que a su vez esta etiqueta nav esté dentro del header component HTML. Si tenemos una etiqueta nav en otro componente distinto, estos estilos no van a aplicar. No van a aplicar. ¿Que no me creéis? Pues lo podemos probar. Podemos ir un momentito al app component HTML. Aquí tengo ya tanto abierto. Este de aquí. Perdón, al header component HTML. Y voy a copiarme esta etiqueta nav, luego la quitaré. Y la voy a pegar en el inicio component HTML. Aparte de la imagen que tengo, pues mira, voy a pegar esta etiqueta nav. Y me voy al navegador. Y fijaos cómo esta etiqueta nav que está en el inicio component no tiene los estilos de la etiqueta nav que está en header component. Sí, porque los estilos de la etiqueta nav que están en header component CSS son solo para header component CSS. Y esta pues no tiene estilos. Si estos estilos estuvieran en el archivo styles.css como teníamos al principio, pues aplicarán a todas las etiquetas nav de todos los componentes. Vale, pues esto lo quito porque no quiero que en el inicio aparezca una etiqueta, una barra de navegación adicional. Vale, pues ya tenemos 3 componentes creados. Vamos a crear el resto y vamos a ver luego cómo los enlazamos. Bueno, pues esto es una tarea muy mecánica. Vamos a ver más componentes. Voy a ir cerrando. Vamos a dejar como mucho abierto el app component HTML y el app component S.
Vale, pues vamos a ir creando componentes. Vale, vamos a recuperar. Bueno, pues los componentes de juegos. Necesitamos el de consulta de todos los juegos. Bueno, pues dentro de la carpeta componentes voy a crear una carpeta que se llame juegos y dentro de esta carpeta juegos vamos a crear el consulta consulta juegos. Uy, se me ha olvidado poner el skip test. Vale, vamos a ver si lo ha creado. Esto de comunes, vale, pues inicio pues juegos, tenemos consulta juegos. Vale, pues consulta juegos component. Vamos a ir creándolos todos a la vez. El nombre del componente voy a intentar que sea lo más CLS. Vale, pues consulta juegos, vamos a poner detalle juego. Vamos a poner el skip test para que nos cree los ficheros de testing. Ahora nos creará tres. El de alta, alta juego. El de consulta de juegos, detalle alta, el de mantenimiento de juego, vamos a ponerle MTO para simplificar. Y ya que estamos, aunque ahora todavía no lo vamos a necesitar, vamos a crearnos el de login. El de login no va a estar en la carpeta de juegos, quiero que me lo cree una carpeta que se llame login y le podemos llamar login. Y ya está, porque no va a traer más componentes. Componentes login. Ya tenemos todos los componentes creados. Si necesitamos alguno más, pues ya lo iremos viendo. Vale, pues fijaos en la carpeta componentes, los comunes, el footer y el header. Vale. El componente de inicio, una carpeta login con el componente de login y una carpeta juegos en la que tendremos más carpetas. El componente de alta, el componente de consulta de todos los juegos, este de el spec.ts, el de pruebas, lo voy a borrar para que todas las carpetas tengan tres ficheritos, el de detalle de juego y el de mantenimiento de juego. Y ahora lo que vamos a hacer es ir añadiendo el contenido a cada uno de ellos. Vamos a empezar por el de alta. Bueno, pues vamos a abrir juegos alta.html, que lo encontraréis en recursos, y vamos a copiar únicamente la sección de alta. Vamos a esta sección de aquí, cerramos y vamos a abrir el alta juego.html y aquí pegamos la sección. El CSS correspondiente al formario de alta, pues podéis hacer lo mismo, ir al fichero de CSS, recuperar el CSS exclusivo de esta sección y copiarlo dentro de alta juego component CSS. Pero ya he dicho que yo los voy a dejar, por simplificar, lo voy a dejar todo en el fichero styles.css. Hemos visto cómo se hace con el header, sería hacer lo mismo con el resto de componentes. Vale, vamos a hacer lo mismo con el de consulta de juegos. Pues vamos a abrir consulta juegos component HTML. Vamos a abrir el de juegos HTML, la sección correspondiente, esta sección de aquí. Esto lo voy a cerrar ahora, esto también. Consulta juegos HTML y aquí lo pegamos. Vale, lo mismo con detalle de juego. Abrimos el HTML, buscamos, creo que era juego HTML, buscamos la sección, aquí, copiamos esta sección, la pegamos y cerramos. Y por último nos falta el
mantenimiento juego. Vale, pues abrimos, buscamos juegos mantenimiento HTML. Es una tarea muy mecánica, pero hay que hacerla. Pegamos, cerramos y login. Ya que estamos, también no vamos a dejar el de login sin, pues buscamos aquí el de login, login HTML, aquí está la sección, copiar, pegar, en algún sitio me he dejado un div sin cerrar, fijaos como lo está indicando, en algún sitio tengo un div que no he cerrado bien, es raro. Déjame que lo vuelvo a abrir, de aquí, login HTML, este div de aquí parece. Bueno, dejadme que lo vuelva a copiar, lo pego y este div aquí me sobra. Bueno, pues lo eliminamos y ya está. Y ahí tenemos el login. Vale, pues ya tenemos todas. Vamos a probarlas. Vamos a probar que todo esté correcto. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, un poco bestia, pero de momento, hasta que no tengamos las rutas, no podemos hacer otra cosa. Vamos a abrir el app component HTML. Hemos visto que nuestra sección de inicio funciona, se carga correctamente. Vamos a ir cambiando. Pues vamos a probar el alta. Vamos a probar app alta juego. Y aquí pues app alta juego. Nos tendremos que asegurar que se ha incorporado el componente en la clase, en el fichero app componente s, y vamos aquí al navegador y aquí tenemos el formulario de alta. Bueno, pues vemos que aparece con el CSS correcto, perfecto. Pues vamos a probar la otra. Vamos a probar consulta juegos y aquí consulta juegos. Si no nos aparece en rojo, es que la hemos seleccionado de las recomendaciones de Visual y se ha incorporado aquí consulta juegos component. Si no, no va a funcionar. Y aquí vemos que está incorporada. Vale. Vamos a hacer lo mismo con detalle juego. Detalle juego. Fijaos que ahora aparece en rojo, porque como no he seleccionado el app detalle juego, la etiqueta de las recomendaciones del visual, aquí no está incorporado. Por lo tanto, bueno, aquí lo voy a hacer manual. Voy a ir aquí y voy a incorporar detalle juego component. Aquí tenemos. Vale, nos vamos para el navegador y ahí tenemos la sección de detalle. Mantenimiento juego. Si lo escribo bien mejor. De nuevo aparece en rojo porque no está incorporada. Pues me vengo aquí y aquí pues pongo MTO juego component. Ahí tenemos. Y ya por último vamos a probar la de login ya que estamos. Esta sí la voy a seleccionar de aquí, de las sugerencias. Por lo tanto, se habrá incorporado automáticamente en el archivo TS. Y aquí lo tenemos. Login component. Y ahí tenemos el formulario de login. Bueno, pues en app component, ¿qué nos interesa cargar? Pues de momento nos interesa la sección de inicio. O sea, lo voy a dejar todo como estaba. App inicio y aquí inicio. El resto de componentes, que sí que es cierto que se van a cargar también dentro de la app component, pero de forma condicional. De forma no todos a la vez, sino según el usuario pulse sobre una opción del menú, se cargará un componente u otro. O sea, de momento vamos a mantener el inicio, que el inicio también se cargará de forma condicional, pero de momento lo vamos a mantener. Y el resto de componentes que tenemos aquí, para no dejar este archivo app componente s
con una serie de imports que de momento no necesitamos, vamos a dejar el inicio component, el footer component y el header component, y estos de aquí, que se han ido incorporando automáticamente para ir probando que efectivamente las componentes se han creado correctamente, los voy a volver a quitar. Y por lo tanto estos imports, que fijaos que si no se utilizan aparecen en un color un poco más pálido, pues también los voy a quitar para no tener aquí basura o código que no se utilice. Y dejamos de nuevo nuestra aplicación de esta forma. Por supuesto, los enlaces todavía no funcionan porque están apuntando a archivos HTML que ya no, que sí, cuando hemos probado antes la aplicación desde recursos y probamos la aplicación desde los archivos de recursos, pues sí que iremos cambiando de página, pero ahora tendremos que asociar una ruta a cada una de estas opciones. Y esto lo haremos ya en el siguiente video tutorial. El siguiente video tutorial es creación de rutas con Angular y cómo asociar un componente a cada una de las rutas. Pues nos vemos en el siguiente vídeo.